Mañanas en Libertad. Arrancamos este bloque de noticias hablándoles de las imágenes de la declaración de Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo que han salido a la luz. En esas declaraciones, Víctor de Aldama abunda en las acusaciones que el llamado conseguidor de la trama lanza contra varias personalidades por los muchos favores y comisiones que consiguió para diferentes nombres propios. Entre otros, habla de un piso con señoritas en Madrid, donde asegura que se produjo un encuentro con el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el entonces titular de Transportes, José Luis Ábalos, que iba acompañado de la mano derecha de este último. Hablamos de Koldo García. Por el interés de esta declaración, reproducimos un fragmento en el que Aldama apunta ante el juez Leopoldo Puente los detalles del supuesto encuentro al que alude. En el escrito, quizá mi memoria no esté siendo fiel en esto, pero creo que sí, se expresaba usted en plural, que había varios encuentros de distinta naturaleza que se habían producido en ese piso de la calle Atocha. Sin embargo, en su declaración me ha parecido aludir a uno solo y que fue un encuentro con el señor Koldo, y con el señor García y con el señor Ábalos. En ese piso concretamente solamente fue un encuentro. Si yo en algún momento he dicho encuentros, habrá sido un lapsus, pero en ese piso, en Atocha 25, fue solamente un encuentro. No lo dijo usted, es en el escrito que presentó usted donde se habla de encuentros, creo recordar, ¿eh? Pues solo hubo un encuentro en un piso que era... Encuentros puede ser que lo hayamos dicho en plural, porque hubo encuentros. Estuvo el señor Ábalos con el señor García, sí. Bueno, el señor Ángel Víctor Torres y otras personas. Y otras personas una vez. Una vez. En un piso que usted les facilitó una vez. Sí. ¿Este piso quién se lo solicitó a usted? Para que lo facilitara. ¿El señor García? El señor García. El señor García se lo solicitó. ¿Y era un piso de su propiedad? No, es un piso que se alquila en Airbnb, en una página... Que había alquilado para un momento. Sí. Esto sucedió una vez y no sabe usted cuál fue el objeto del encuentro, ¿o sí lo sabe? Sí. ¿Cuál fue el objeto del encuentro? Bueno, pues había una serie de señoritas en el piso. ¿Puede ser usted un poco más explícito? Pues hombre, no me gustaría, creo que está entendido. Pues había una serie de señoritas en el piso con unos señores. Me gustaría dejarlo, quiero decir, creo que he sido muy explícito. ¿Y eso lo abonaba usted, el alquiler del piso o no? Sí. Muy bien. ¿Podría ser usted más explícito?, le dice el fiscal. Bueno, dice, hombre, no me gustaría. Dice, una serie de señoritas en un piso con unos señores. Dice, casi lo dejo ahí. Pues hombre, menos mal que lo ha dejado ahí. Tampoco era cuestión de hacer una sesión porno dentro del Tribunal Supremo. Lo que pasa es que lo ha dejado ahí en el Tribunal Supremo. Yo me imagino, dado cómo funcionan aquí las cosas de las tramas, que habrá alguna otra forma de obtener más información explícita. Perdón, información más explícita. Vamos, que me imagino que Aldama los tendrá grabados a todos. No sé, a lo mejor no, a lo mejor, pues bueno, alquiló simplemente el piso y ya está, pero bueno, teniendo en cuenta que guardaba todos los mensajes de WhatsApp, todos los contratos, todos los correos electrónicos intercambiados, conversaciones de audio, pues bueno, no me extrañaría nada que hubiera alguna imagen de esa reunión en el piso entre unos señores y unas señoritas, y no seamos más explícitos. No proporciona este audio información nueva. Toda esta información ya ha salido publicada en forma textual. Lo que pasa es que, bueno, escucharlo de labios de Aldama y ver las preguntas del fiscal, pues añade un punto de solidez a las cosas que se cuentan. Aldama habla con una seguridad realmente notable, lo cual no quiere decir nada. Hay gente mentirosa profesional que es capaz de mentir con el mayor de los aplomos, pero por ejemplo, Pedro Sánchez, que miente de la mañana a la noche, tiene tics de expresión y cuando miente se le nota que miente. No siempre, pero muchas veces sí, ahueca la voz de una forma que no ha logrado ninguno de sus asesores pulirle. Víctor de Aldama habla sin papeles y con todo el aplomo, con toda la seguridad en lo que está diciendo. ¿Puede estar mintiendo? Pues pudiera ser. No lo creo.
Pero de todas formas, de momento es la palabra de Aldama contra la palabra de los que estuvieron en esa reunión de señores con señoritas. Es decir, Ábalos, Koldo y Ángel Víctor Torres. Bueno, el vídeo de la declaración es muy largo, se ha publicado íntegramente, lo tienen ustedes en internet, y distintos medios de comunicación, pues El Español, El Mundo, El Confidencial, Voz Populi, The Objective, El Debate, pues entresacan distintos fragmentos que son quizá pues los más jugosos. Vamos con otro fragmento donde Aldama cuenta cómo le pagaba pues una módica suma a Koldo al mes en concepto de comisiones, 10.000 eurillos al mes, de nada. Continuamos desgranando los vídeos de la declaración de Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo del pasado 16 de diciembre. El comisionista explicó ante el juez que hizo algunos de los pagos a Koldo García ante Ábalos en su despacho oficial del Ministerio. Yo soy empresario, ¿vale? Ellos ya tenían muy claro cómo iban a hacer, digamos, esas proyecciones, ¿vale? Esas proyecciones o esas adjudicaciones, y es muy sencillo, que decir, al final dar 10.000 euros mensuales a una persona que te está diciendo que te va a conseguir contratos públicos es risorio cuando estamos hablando de millones de euros en contratos públicos. Quiero decir, era como una especie de buena fe por mi parte el entregar eso para un beneficio futuro. Como cualquier empresario de este país, cuando tú inicias una empresa o inicias una sociedad, puede ir bien o mal. Era mi riesgo. Yo me estaba arriesgando a una futura un negocio empresarial. Es decir, que no era la entrega de esos 10.000 euros una contraprestación por un negocio concreto, sino por la promesa de que llegaran a realizarse o a concretarse negocios que para usted serían beneficiosos. Lo que usted nos trata de explicar entonces es que usted arriesgaba esas cantidades porque confiaba en que finalmente sería beneficioso para usted porque obtendría un lucro de esos negocios futuros. Hombre, no me lo estaba pidiendo cualquiera, me lo estaba pidiendo el asesor del ministro de Transportes. ¿Era el señor García quien se lo pedía? ¿Era el señor Ábalos? ¿Eran ambos? Ahí hay matizaciones. Al inicio era el señor García quien me lo pedía, ¿vale? Luego hubo momentos en el que el señor Ábalos estaba presente y luego hubo momentos en el que al señor Ábalos, tanto en su domicilio del Viso, que la casa en la que le pone el Ministerio de Transportes, y en el propio despacho del Ministerio, se le entregó dinero. Ya, pero bueno, eso es también hablaremos de ello. Pero lo que le digo es, cuando ustedes comienzan esta relación económica, cuando usted empieza a entregar periódicamente, según sus propias manifestaciones, 10.000 euros al señor García, claro, antes de hacerlo, lógicamente lo hablaría usted con alguien, con el señor García, cuando menos, que era el que recibía. Con el señor García. Con el señor Ábalos no, en ese momento. En ese momento no. En ese momento. Por tanto, en este vídeo, Víctor de Aldama reconoce ante el juez que pagó unos 10.000 euros al mes a Koldo García durante más de un año a cambio de adjudicaciones de obras. Bueno, pues 10.000 euros al mes durante más de un año, pues son 100 y pico mil euros que se pagaban, pues en fin, lo que los médicos solían o suelen, no lo sé, llamar una iguala. Básicamente una cuota mensual que cubre todas las posibles visitas y tal. ¿Es factible lo que Víctor de Aldama declara? ¿Es verosímil? Es decir, eso de que llegue un empresario y le pague a un político para conseguir para conseguir obra pública millones de euros en contratos. Pues hombre, no solo es posible, sino que hemos tenido casos para dar y tomar en este país. Dice Víctor de Aldama, luego entraremos más en Koldo y las relaciones y cómo se monta toda esta trama, pero dice Víctor de Aldama que algunos de los pagos se los daba, que los pagos se los daba a Koldo, algunas veces en presencia de Ábalos, que fue Koldo el que empezó pidiendo esos pagos y que posteriormente pues Ábalos también empezó a meter por ahí la mano. Repito, lo que cuenta Víctor de Aldama es la versión de un
empresario que dice que ha corrompido a políticos. Lo cual, pues es creíble. Puede ser cierto o puede no serlo. Aldama habla, pues, con bastante aplomo, como alguien que no tiene problema en responder a las preguntas que se le plantean sobre los temas que ha vivido, pero puede ser verdad o puede ser mentira. Pero aquí es donde entra el aspecto fundamental de la cuestión. Lo que dice Víctor de Aldama puede ser cierto o puede no serlo. Y en el ámbito penal, pues siempre va a regir la presunción de inocencia sobre aquellos que son acusados de un delito. Pero eso es en el ámbito penal. En el ámbito político no rige la presunción de inocencia. Cuando se acusa a un político de cualquier tema, el político tiene la obligación de responder. Tiene la obligación de responder porque está de representante nuestro y tiene ante sus representados que dar cuentas y disipar toda sospecha. No basta con que un político sea inocente, tiene además que estar libre de sospecha. La famosa frase de la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino además parecerlo. Bueno, pues el problema radica precisamente ahí. Tenemos en estos momentos infinidad de datos sobre la mesa que apuntan a Pedro Sánchez como líder de un marasmo de corrupción que ha pasado por España como una ola. Y frente a eso, frente a esos datos, no tenemos ni la más mínima explicación, más allá de todo es mentira. Tenemos a un político, Ábalos, sobre el que empezaron a ponerse sobre la mesa pues datos sobre su peculiar tren de vida hace nada menos que 3 años. Empezó a ponerlo sobre la mesa The Objective. Y la reacción en el gobierno fue decir que todo era mentira. Decir que todo era un invento de los medios, de los pseudomedios. Esa palabra me gusta mucho cómo la utilizan. Solo para 3 años después tener que echar a Ábalos. Luego entonces no era mentira. Luego entonces se nos siguen debiendo todas las explicaciones de cómo es posible que el número 2 de Sánchez pudiera montar una trama corrupta. Que esa trama corrupta existió, parece indicarlo el hecho de que el propio PSOE ha simulado expulsar a Ábalos del Partido Socialista. Sánchez, pues hombre, le apartó del gobierno dando credibilidad a las sospechas existentes sobre Ábalos. ¿En esas condiciones puede sostenerse un presidente de gobierno? Evidentemente no. Y ya no hablamos de meros indicios, meras cosas que se publican en prensa. Es que tenemos el audio del señor que dice, es que yo les estuve pagando mensualmente. En ningún país de Europa resistiría un presidente de gobierno esto. En ninguno. Pero aquí Sánchez sigue atornillado al sillón de la Moncloa. Más perlas de la declaración de Aldama. Víctor de Aldama relató el pasado 16 de diciembre ante el Tribunal Supremo la falta de control del Gobierno a la hora de comprar mascarillas a la trama. El llamado conseguidor desgranó en el Tribunal Supremo el presunto sistema de cobro de comisiones, según expuso, que llegó al PSOE, tal y como relató ante el juez. Me refiero a los contratos de obras públicas. Usted he querido oír que usted ha dicho que parte de las comisiones se le pagaban a usted directamente, parte se le pagaban a los señores Ábalos y Koldo García de Aguirre, y una parte era para el partido. ¿He oído bien esto? Sí, he oído bien porque el señor Koldo García en muchas ocasiones me repetía que parte de ese dinero iba para el partido. ¿Del dinero que recibía Koldo? Del dinero que recibían los dos. Los dos. Bien, ¿ustedes qué gestiones hicieron para obtener esos contratos? ¿Qué gestiones? En obras, en carreteras, ¿ustedes qué tipo de gestiones hicieron para que eso se adjudicara a sus empresas? Básicamente las gestiones no eran gestiones como tal, quiere decir, la propia constructora licitaba a varios contratos y yo a lo que me remetía era decirle al señor Koldo García qué licitaciones o en qué demarcaciones habían licitado las constructoras
que iban a ser pues otorgadas estos contratos. ¿Usted podría decirnos el importe aproximado de esas comisiones que pudieron ir al Partido Socialista? No, porque son varias y eran bastantes, quiero decir, pero es fácil relativamente, quiero decir, eso está en las empresas, que lo hemos aportado, están las licitaciones y están los contratos. Si cogemos una media de, como he dicho al señor magistrado, de entre 1 y 1,5%, pues se saca fácilmente la cantidad. En su declaración en sede judicial, el empresario dijo, al ser preguntado por el presunto cobro de mordidas desde empresas adjudicatarias, que Koldo García le trasladó en varias ocasiones que parte del dinero iba para el partido. ¿Usted en ocasiones hacía de recaudador de esas comisiones que luego entregaba al señor Ábalos o al señor Koldo? En alguna ocasión sí, en otras ocasiones la propia constructora o digamos el delegado de la constructora entregaba directamente a ellos. Pero digamos que había... Esto ya nos lo explicó. Sí, había una comisión, digamos, bidireccional. Usted cobraba, pero adicionalmente a lo que usted cobraba, le pagaban comisiones, por mucho que usted hiciera de recaudador, también a los señores Ábalos sí. y Koldo, ¿verdad? El importe global no lo ha cifrado, que es aproximadamente a cuánto puede ascender. Sí, no lo he dicho porque es algo que no tengo en la cabeza, pero se puede ir fácilmente a los 3,5 millones, 4 millones de euros. De esta manera, Víctor de Aldama explicaba ante el juez que se llevaban un porcentaje del 1% por obra adjudicada y que el importe total se fue fácilmente a los 4 millones de euros. Bueno, pues tenemos la declaración apuntando a que se pagaban comisiones a Koldo, se pagaban comisiones a Ábalos, parte de esas comisiones iban al partido, fueran o no al partido una parte de esos dineros, lo que está claro es que quien estaba tanto en el partido como en el gobierno, como número 2 de Sánchez, era Ábalos. ¿Es posible que Ábalos montara una trama de corrupción sin que Sánchez se enterara? Vamos a imaginar que Sánchez fuera ajeno a todo lo que estuvo pasando, a toda esa trama de mordidas en torno a mascarillas, a obras públicas, a PCRs, a hidrocarburos. Vamos a suponer que Sánchez no supiera nada. Bueno, en ese caso tendría de todos modos que irse por incompetente. Irse por haber dejado que bajo su mandato alguien montara semejante trama de corrupción. Pero además, ¿es que es verosímil que pudiera no haberse enterado de nada? Pues evidentemente no, y no lo es por dos cosas. Uno, porque Koldo no era un hombre de Ábalos, era un hombre de Sánchez y de Santos Cerdán. Sánchez ya publicó en 2014 un artículo donde alababa a ese militante, Koldo, al que creo que le llamaba el último Aizkolari. La relación de Sánchez con Koldo es muy anterior a la relación de Ábalos con Koldo. Koldo venía del Partido Socialista de Navarra, Ábalos del de Valencia. Segunda razón por la que no es verosímil creer que Sánchez pudiera no estar al tanto de las cosas. Si tú no estás al tanto de que tu principal subordinado ha organizado una trama de corrupción, entonces lo que haces es, cuando saltan las primeras noticias, pedir explicaciones y escandalizarte, y dar explicaciones a la ciudadanía. Cuando empezaron a saltar las noticias sobre las fiestuquis de Ábalos y los viajes de Ábalos con dinero público, si Sánchez hubiera estado verdaderamente ajeno a todo lo que se cocía bajo él, su reacción habría sido de indignación. Habría llamado a capítulo a Ábalos, le habría pedido explicaciones detalladas y en caso de no encontrar satisfactorias esas explicaciones, le habría echado en ese momento, hace 3 años, del gobierno. Y le habría echado por traicionar su confianza. Si no le echó, es porque no traicionó su confianza. Ábalos no hizo nada que su jefe no tolerara y /o ordenara.
Bueno, esto es una parte. Luego hablaremos en los siguientes bloques informativos de otras perlas que han dejado las declaraciones de Aldama, de Koldo y de Ábalos. Pero no es el único caso de corrupción, lo de la trama de Aldama, Koldo, Ábalos, Sánchez. Ya sabemos que está el tema del fiscal general del Estado, el tema de la mujer de Sánchez, el tema del hermano de Sánchez y otros temas que todavía no están judicializados, pero van a estarlo, porque ya están presentadas las denuncias correspondientes. En este caso, el del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el del CENIO. Escuchen. Les hablamos ahora del CENIO y del escándalo de la asignación de fondos contra el cáncer a otros intereses. La directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, María Blasco, se llevó a su pareja, Ruth Toledano, y a su hijo menor a un polémico viaje al Ártico que realizó en agosto de 2023 dentro de la actividad de CENIO Arte. Según publica The Objective, el viaje se realizó para poner en contacto a un artista, a Dora García, y a un especialista del cambio climático, David Nogués Bravo. El resultado de esta conversación fue una obra de arte titulada End, 2 prólogos, que fue expuesta en Arco en 2024, un espacio por el cual el CENIO pagó 17.196 euros. Sin embargo, el CENIO asegura que el billete de esas dos personas fue pagado a título personal. Bueno, o sea, que el CENIO, que debe dedicarse a la investigación de las enfermedades oncológicas, la investigación contra el cáncer, dedicaba dinero a un programa llamado CENIO Arte. Entonces organizaba actividades tan útiles para los enfermos de cáncer como un viaje al Ártico para que se conocieran una artista y un experto en cambio climático. Creo que con eso habrán curado, pues no sé, 6 u 8 cánceres de pulmón. Y luego expusieron la obra resultado de esa meditación colectiva en Arco. Pagaron 17.000 pavos. Con eso, pues hombre, yo qué sé, habrán curado a 10 o 12 enfermos de sarcoma. Y además el viaje para que se conocieran la artista y el experto en cambio climático lo hicieron, pues hombre, ¿dónde va a ser? En el Ártico, para motivarse. Y además la directora se llevó a su pareja y a su hijo a ese viaje al Ártico. Dice que su pareja y su hijo se pagaron el billete, lo cual deduzco que ella no se lo pagó. Bueno, ¿y qué hacían allí, en el Ártico? ¿No había otro sitio un poquito más cerca para motivarse con el cambio climático? No sé, como nos dan la murga de se derrite el hielo, sube el nivel del mar. Podrían haber ido a una playa en Alicante, que hubiera salido un poquito más barato, a medir ahí con un metro cuánto sube el nivel del mar en el tiempo que estén allí en la playa. ¿Ustedes creen que es posible que se monte un Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, se traiga un experto en cáncer como era Mariano Barbacid, luego Mariano Barbacid se vaya, todavía no he entendido muy bien por qué, pero debió de ser que vio cómo estaba el percal y dijo, ala, ahí os quedáis, porque yo he venido aquí a hacer cosas serias, estaba en Estados Unidos haciendo cosas serias. Ponen a esta señora, que la pone Zapatero en el último año de mandato, la mantiene el Partido Popular, y durante todo este tiempo resulta que científicos importantes se piran. Los que trabajan ahí en el centro resulta que cobran, en fin, salarios, digamos que no excesivos. Y resulta que de 4 microscopios confocales que tienen, hay 3 que no funcionan desde hace 2 años. Pero para mamarrachadas como un viaje artístico al Ártico sí había dinero. Y tiempo para dedicarlo a la relación del CENIO con el arte también había. Pues estupendo. Creo que en enero se reúne el patronato, ¿no?, para decidir qué hacen con esta señora. Bueno, vamos con más datos del doble atentado en Estados Unidos. Uno de ellos parece muy claro, el otro está cada vez más confuso. Escuchen.
Se van conociendo más datos del doble atentado en Estados Unidos. Según desvela The New York Post, el atacante del Cybertruck de Las Vegas, Matthew Liebensberger, se disparó en la cabeza antes de la explosión, según dice la policía. De hecho, se ha conocido ahora que la esposa de ese atacante, el del coche Tesla que explotó, había roto días antes de la explosión frente al Hotel Trump en Las Vegas. El FBI y la policía local aún no han encontrado motivación clara para este atentado. Y por otro lado, el atacante de Nueva Orleans, que invistió a su coche a la multitud, se le considera ya terrorista del llamado Estado Islámico por parte de las autoridades locales. Según muestran fotos exclusivas obtenidas por este mismo periódico norteamericano, The New York Post, Shamsuddin Jabbar tenía un banco de trabajo para fabricar bombas en su caravana en Texas, donde vivía de modo precario. Allí había dejado abierto un Corán con una página en la que hablaba de matar en nombre de Alá. Bueno, uno de los casos, pues está claro, modus operandi habitual, una furgoneta, arrollos a la multitud, 15 muertos, 35 heridos, luego el atacante se bajó, emprendió a tiros, la policía le abatió, se ha visto la motivación religiosa. Llevaba una bandera del ISIS, se había radicalizado en los últimos meses, dejó publicado algún vídeo donde hablaba de matar y que dudaba entre matar primero a su familia o dedicarse a hacer un atentado. En ese las cosas están claras. El otro es el que cada vez está más confuso. El atentado contra un hotel de Trump en Las Vegas. Porque ahora nos dice la policía que el atacante no es que estuviera detonando las cosas y le explotara el vehículo, no es que estuviera manipulando las cosas y le explotara el vehículo, sino que antes de que el vehículo explotara se pegó un tiro en la cabeza. Entonces, que puso un temporizador y luego se pegó un tiro. Están saliendo datos sobre su pasado, que si su mujer había roto con él por una infidelidad hacía pocos días y entonces estaba muy deprimido, que si en realidad pues era alguien que era partidario de Trump, no un partidario radical, pero vamos, era votante de Trump, entonces que cómo va a estallar eso dice el tío del supuesto terrorista, cómo va a estallar un coche delante del hotel de Trump. Ha aparecido un carné de identidad de este tío medio quemado, pero reconocible perfectamente la fotografía en el coche. Si el tío se pegó un tiro antes de hacer estallar eso, ¿cuál era el objeto del atentado? Simplemente causar daños en la puerta del hotel de Trump. Dice la familia que, vamos, que eso de hacer un atentado con artefactos pirotécnicos y bombonas de butano y tal, que les parece un poco rarito porque este tío era un experto en explosivos y que si hubiera querido hacer un atentado, medios y conocimientos para hacerlo con una bomba en condiciones tenía, y que eso parece una chapuza muy, muy extraña. Vamos, que estamos conociendo datos que, lejos de aclarar qué es este segundo atentado, pues lo confunden todavía más. Y rumores hay para todos los gustos en estos momentos corriendo por las redes americanas. Fundamentalmente porque dentro de 17 días toma posesión Donald Trump. Con lo cual la pregunta que la gente se hace es, ¿esto es casual? De repente un musulmán se vuelve loco y atenta en Nueva Orleans, y un veterano del ejército que aparentemente no tiene motivación ideológica contra Trump coge y atenta delante de un hotel de Trump. ¿Es mera casualidad o aquí alguien está haciendo cositas de cara a la proclamación de Trump? Bueno, pues no lo sabemos, seguiremos atentos a las cosas que se vayan publicando en Estados Unidos, pero vamos, el primer atentado está claro y el segundo cada vez más oscuro.